Este es el territorio de México visto desde el espacio durante el día. Aquí viven más de 126 millones de personas, pero hay un problema. Ahora mira cómo luce México de noche. ¿Notas cómo prácticamente el 80% del territorio luce vacío? Salvo algunas manchas de luz dispersas en el escasamente poblado norte de México, que luce muy diferente de esta pequeña franja roja que cruza el país de costa a costa y en donde se concentran más de 66 millones de mexicanos. O sea, más de la mitad de la población viven en esta estrecha zona que ves marcada aquí. Mira más de cerca cómo luce esta pequeña zona roja del centro de nuestro país, que es apenas el 18% de todo nuestro territorio. Así luce de día y así de noche. Pero ¿por qué casi el 82% de México está despoblado? Y créeme, no tiene nada que ver con que no seamos suficientes personas como para poder ocupar todo este territorio deshabitado. Se trata más bien de otros fenómenos que nunca nadie ha podido resolver y que nos hace vivir hacinados. Entonces, ¿está México mal poblado, o mejor dicho, urbanizado de una forma equivocada? ¿Y por qué casi ningún mexicano quiere vivir fuera de esta zona roja? Pues yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. Los 126 millones de habitantes colocan a México como el 11º país más poblado en todo el planeta. En lo más alto de la lista están, por ejemplo, China, India, Rusia, Estados Unidos y todos con una mayor extensión territorial, también hay que decirlo. Pero el problema está en la distribución de nuestra población. No precisamente por los cambios migratorios o las aperturas de nuevas oportunidades y empresas, dando empleos en regiones más variadas. Me refiero más bien al patrón de ocupación que vive México desde siempre. Porque la verdad es que los factores que obligan a México a tener concentrada a más de la mitad de su población, 66 millones de personas para ser exactos, son geográficos y naturales. Volvamos a los mapas para poder entenderlo mejor. Aquí se muestran los distintos tipos de climas y las zonas que se pueden encontrar en nuestro país. Y podemos ver que la franja central donde se concentra la mayoría está denominada por precipitaciones templadas ideales para el asentamiento de grandes ciudades, como por ejemplo los altiplanos o valles subtropicales y mezclas de climas fríos y áridos. Por el contrario, fíjate que las regiones del norte del país presentan zonas más tirándole a lo desértico, a veces muy cálido o seco, y si bajamos a las tierras del sur está la otra cara de la moneda, selvas tropicales, sabanas y bosques muy densos donde predominan climas bastante húmedos, tundras y relieves oceánicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la mayor parte del territorio de México presenta condiciones muy difíciles de industrialización, construcción, transportación efectiva para explotar los recursos, la agricultura y los alimentos que sin duda son la fuente de economía y movimiento de la sociedad. Esto explica por qué, a pesar de tener casi 2 millones de kilómetros cuadrados, tan solo cerca del 12% de la tierra mexicana es realmente aprovechable. Y así ha permanecido durante toda la historia. Incluso en los primeros censos registrados por allá del siglo XX, la densidad poblacional de México apenas ha evolucionado si los comparamos con 10 veces menos habitantes en aquel momento. Y la razón por la que poblar y trabajar zonas extremadamente secas o extremadamente húmedas es tan difícil es porque las cualidades climáticas de estos lugares hacen que sea más costoso o laborioso el construir ciudades o que los pueblos crezcan hasta ser grandes ejes. El construir carreteras y vías de comunicación que se interconecten es muy difícil, y sobre todo porque las condiciones que rodean y existen en estos suelos, nutrientes, hongos, bacterias, requieren de mucho trabajo y recursos para poder controlarlas, haciendo más ineficaz la agricultura, la minería o cualquier rubro a nivel industrial. Tanto que actualmente en los 1100 kilómetros de frontera al sur que separan a México de Guatemala y Belice y que son esencialmente enormes selvas espesas, tan solo existen 8 caminos pavimentados, lo que en promedio da una conexión de asfalto por cada 137 kilómetros. Repito, son las únicas vías terrestres que tenemos para unirnos con Centroamérica. Para ponerlo de una forma muy simple, es mucho más fácil y barato construir carreteras y vías de comunicación en zonas menos accidentadas.
Y esto nos lleva a uno de los puntos claves para entender por qué el 80% de nuestro México luce casi vacío. Entre más carreteras hay más opciones de transporte y menos costosas son también, lo que se traduce en el factor de capacidad para movilizar el comercio y los negocios, es decir, la posibilidad de generar beneficio de capital. En el caso particular de México, es además uno de los países más montañosos del mundo. 70% del territorio está rodeado por montañas, que son algo muy positivo, pero también negativo en otro aspecto. Por un lado, las montañas son accidentes geográficos que, sin importar su naturaleza climática, requieren muchísima más mano de obra e inversión para poder construir infraestructura a nivel de ocupación superior o rodear la base. Lo peor viene cuando en muchas zonas al norte y sur de México existen desiertos y selvas montañosas, acentuando todavía más la dificultad para poder explotar nuestros suelos. Y luego tenemos otro factor que hace que gran parte del territorio de México no pueda ser poblado tan fácilmente, justo aquí, en esta gran cadena montañosa en la franja central del país. Estamos acorazados por montañas, y es que los valles y mesetas del altiplano mexicano son los más altos de todo el país, algunos llegando hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar, una auténtica bendición de la naturaleza, porque estas alturas empujan la tierra y la sacan del ambiente tropical cálido común para llevarla a un clima más templado, frío y menos húmedo que favorece las condiciones para la construcción con técnicas modernas y materiales como el concreto liviano o el asfalto, a la vez que ayuda a combatir la presencia de enfermedades causadas por insectos, hongos y muchos organismos que están muy presentes en otros climas. De hecho, los suelos de los valles templados en el centro de México son súper fértiles y aprovechables porque están arropados y enriquecidos por el llamado eje neovolcánico, un cinturón que une la Sierra Madre Occidental con la Oriental y se extiende hasta el Pacífico y Golfo de México, debajo de lo que es la placa tectónica norteamericana, y que por millones de años generó la formación de esta cadena rocosa volcánica que terminó dotando los suelos de ricos minerales como un sistema de fertilizante natural que se activa con cada pequeña erupción. Y es por eso que precisamente México es tan envidiado por tener uno de los suelos más fáciles de cultivar de todo el planeta, a pesar de ser extensiones muy reducidas si las comparamos con otras partes del mundo. ¿Pero por qué? Como te dije antes, la evolución demográfica de México apenas ha cambiado desde que existía la civilización azteca. Y es que en su momento, el Gran Valle de México contaba con la afluencia de 5 importantes lagos: el Zumpango, Texcoco, Saltocan, Chalco y Xochimilco. Y eso les permitió solventar el problema de transportar alimentos y productos a través de las montañas gracias al paso tranquilo de los ríos, y además llevó a la civilización a ser una importante cuna de Mesoamérica y toda la humanidad. Con todo y eso, el núcleo de población se mantuvo estático por miles de años e incluso se dieron patrones de expansión y ocupación irregular a partir de la colonización española, cuando la megaurbe de Tenochtitlan, que llegó a tener hasta 200,000 habitantes, siendo tan o hasta incluso más grande que cualquier ciudad europea, fue destruida para fundar la Nueva España junto a su capital, la Ciudad de México, que desde entonces ha sido el centro político y cultural de México por excelencia. Pero a consecuencia de despoblar el Valle de México durante 4 siglos enteros. A pesar de todo, recuerda que antes decíamos que las montañas traían cosas buenas, pero también malas. Pues otra de las desventajas de tener enormes poblaciones a tanta altura como México es que se dificulta el transporte entre los valles hacia las costas. Piensa que entre más altas son las montañas, más pronunciadas son las pendientes de los ríos que nacen y fluyen hacia el océano, además de viajar en corrientes más violentas, lo que significa que son cada vez menos navegables. Justo por eso, como es tan complicado y costoso transportar mercancías de las costas a las ciudades de México,
El comercio interno se tiene que mover esencialmente por carreteras, también por ferrocarriles y por aviones. Y aquí está también otro punto débil para la urbanización de México, y es que tenemos un solo puerto natural en las costas del Golfo, que es el de mi querido Veracruz, a unos 320 kilómetros de la Ciudad de México, y que en la época preindustrial fue el único nexo estratégico en la costa este que además sufrió ataques e invasiones extranjeras, mientras el poder central de México quedaba y aún queda muy contenido y aislado por las montañas. Para que tengas una idea de nuestro retraso en las carreteras o conexiones entre los valles centrales de México y los territorios costeros, mira este mapa que compara las vías de ferrocarril construidas para 1873 entre México y Estados Unidos. Casi la mitad del país estaba bien comunicado, mientras que nosotros solo teníamos el lazo de la Ciudad de México con Veracruz. Son 200 veces más vías de transporte que abrieron el comercio, las tierras y las oportunidades laborales a niveles que México solo podía soñar. Pero ojo, no solo entre las costas y las urbes centrales, sino entre los propios valles y centros de población más separados. México sufrió tanto para construir infraestructura adecuada para el desarrollo de las poblaciones y que dieran pie a las expansiones de nuestros territorios más alejados, porque nuestra naturaleza geográfica terminó por dividir al país como si fueran piezas de mosaicos en lugar de actuar como un estado centralizado. Y como las condiciones de las distintas regiones al norte y sur requieren trabajo y mano de obra muy particular y costosa para asentarse, para que haya negocios, industrias y al final todo influye en la capacidad reducida de México para generar exceso de capital mediante sus propios recursos. Es por eso que gran parte de los mexicanos quieren vivir aquí, en la Ciudad de México, a pesar de que se está hundiendo y está sobrepoblada. Y cuando digo sobrepoblada, es en exceso. Hablamos de una megaurbe de 22 millones de personas situada a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y con solo eso, es la región metropolitana más grande fuera de Asia y lo que más alto se encuentra comparada con cualquier otra ciudad de población similar. ¿Recuerdas que al principio de este video te dije que la desigualdad en densidad poblacional con Estados Unidos se debe a que ellos están mejor distribuidos? Y si justamente vamos a las ciudades mexicanas en la frontera norte, aunque no se comparan con el altiplano central, la realidad es que incluso casi todas tienen significativamente más población en su contraparte estadounidense. Por ejemplo, Tijuana tiene 500,000 más que San Diego. Juárez tiene 900,000 más que El Paso. Nuevo Laredo tiene 100,000 más que Laredo. Matamoros tiene 60,000 más que Brunswick. Y esto responde más que a lo geográfico a razones institucionales. Mientras más es la ventaja que ha tenido México para tratar de compensar o nivelar su densidad poblacional, es precisamente por sus lazos comerciales con Estados Unidos. A partir de la década de los 60, México y Estados Unidos firmaron un pacto fiscal para dar pie a un modelo de explotación comercial conocido como Industria Maquiladora de Exportación o el IME, donde se estableció que las fábricas que producieran bienes en las ciudades fronterizas de México podían exportarlas a Estados Unidos totalmente libres de impuestos. Y esto provocó un ingreso inmediato de capital extranjero a México y olas de empresas estadounidenses, japonesas, coreanas, que además establecieron sus fábricas dentro de México, aprovechándose de la mano de obra local barata para producir en masa y luego comercializar hacia Estados Unidos libre de aranceles. Y además, usando su moderno sistema de carreteras nacionales e interestatales, pero también sus puertos y vías aéreas para llevar desde Estados Unidos sus productos a todo el mundo, lo que actualmente hoy sigue existiendo a través del TEMEC. Pero esto también ha sido al final una gran fuga de capital humano hacia Estados Unidos y otros países, porque la dificultad del país de generar exceso de capital a partir de sus tierras debilita enormemente la mano de obra y la manufacturación. En diversos estudios sobre este fenómeno se llega a concluir que la búsqueda de mejores empleos o seguridad laboral en las regiones menos habitadas no indica necesariamente la inmigración hacia otras localidades cercanas o de igual tamaño, pero pasa lo contrario en los estados más urbanizados, donde la búsqueda sí suele llevar a moverse por el mismo casco demográfico. Pero ahora que ya sabes por qué el 80% de México está casi deshabitado,
Dime en los comentarios qué piensas tú que necesita hacer México para cambiar sus patrones de población. Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.